Bienvenidos a todos aquellos que se han conectado en este momento. Y bueno, vamos a tener nosotros el estudio de la palabra de Dios, en esta enseñanza en vivo. Y tenemos en esta sección la conclusión de la carta a los Gálatas. Y vamos a pedir la intervención de Dios, que Dios pueda a través de su Santo Espíritu obrar en nosotros, en toda aquella persona que está escuchando este mensaje, para que pueda glorificar el nombre de Dios, su palabra, ¿no? Y que cumpla el propósito para el cual Él la envió. Oremos juntos al Señor y dejamos todo el tiempo de estudio en las manos de Dios. Padre, te agradecemos por tu palabra maravillosa, te damos gracias porque tenemos la posibilidad de estar estudiando tu palabra. Es un privilegio enorme, es un privilegio que como iglesia tenemos, que gozamos, que disfrutamos. Y te rogamos para que en todo el tiempo que podamos examinar tu palabra, que podamos indagar en ella, tu Santo Espíritu pueda obrar, dando el entendimiento a cada uno de los que estamos participando de esta enseñanza. Que tu Santo Espíritu pueda obrar, que nos guíe a toda verdad y que todas las cosas enseñadas puedan ser eficientes y eficaces en nuestra vida, y que en la semana, Señor, puedas traer a nuestra mente aquellas cosas que nos has enseñado. Te ruego para que puedas guiarnos, que podamos disfrutar y que podamos deleitarnos en el estudio de tu palabra. Gracias estoy por cada persona que está mirando este video, que puedas bendecir su vida, su hogar, su familia, y que tu palabra pueda bendecir también todo ese hogar. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Nos encontramos, como decía, en capítulo 6 de la carta a los Gálatas. Y Gálatas capítulo 6. Voy a tener la lectura de esta sección y vamos a tratar de empezar con este estudio. Dice así, Gálatas 6, 11, al final, la palabra dice así: mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, estos obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me ha crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a Dios y al Israel de Dios. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Y bueno, esta sección, que es la última, Pablo, en todo lo que... ¿sí? Acá cierra todo lo que ya venía diciendo. Entonces, lo que vemos hoy va a ser un cierto repaso de conceptos que ya se enseñaron en el desarrollo de la carta. Entonces, no vamos a ahondar en todos los temas que ya hemos desarrollado, ¿sí? en sus capítulos correspondientes. Así que lo que vamos a tratar de hacer es dar un cierre, mencionar algunas cosas, recordar algunos conceptos, pero no vamos a ahondar en ellos porque ya lo hemos hecho, ¿sí? Pero sí podemos decir que hay cartas que Pablo estuvo escribiendo, que la estuvo como dictando y alguien le iba redactando mientras él la dictaba, y por ahí al final él escribía y como que sellaba la carta con su propia palabras, que era su propia firma en este sentido. Podemos citar algunas, por ejemplo, segunda a los Tesalonicenses 3:17, 1 Corintios 16:21, Colosenses 4:18. Entonces, justamente tenemos ahí a Pablo mismo escribiendo esas partes, esa sección. Y ahora, no podemos llegar a decir que todas las cartas las hizo así, pero sí que algunas de ellas las hizo de esta manera. Ahora, lo que queda a aclarar acá, algo ya he mencionado en enseñanzas anteriores, es: mirad con cuán grandes letras os escribo. Bueno,
a raíz de esto, ¿sí? Hay ciertas especulaciones de a qué se refiere que Pablo escribe con grandes letras, ¿sí? Con grandes palabras. ¿Qué es lo que quiere decir esta expresión? Bueno, hay cuatro puntos de vista en cuanto a qué se refiere con esto, ¿no? Eh, Voy a mencionarlas, ¿sí? Para que estemos al tanto, más que nada. No obstante, más allá de lo que vos puedas estudiar en forma personal y vos puedas decir, bueno, yo creo y opino que es esta, eh, no hay no hay algo claro para afirmarlo, ¿sí? No hay una claridad, es como una sección, algo que nos da a pensar composiciones, no hay claridad y esto no va a cambiar todas las doctrinas, ¿sí? Por ejemplo, un grupo, una postura es que las letras estas grandes tienen que ver justamente para hacer énfasis en todo lo que se estuvo escribiendo anteriormente y ahora se pone un énfasis en todo esto como para dar énfasis a lo que está tratando de decir a continuación. Otros piensan que la mano de Pablo estaba desfigurada, quizás por sus trabajos, por la persecución misma, entonces el impedimento de todo esto hacía de su forma de escribir sea de esta manera. Otros piensan justamente que tenía que ver con algo que tenía que ver con el aguijón en la carne, con algo que tenía una molestia en los ojos, y bueno, ahí usan 2 Corintios 12:7 como dando a entender de que el aguijón en la carne era justamente esta enfermedad de los ojos y por eso es que él, al no poder ver bien, tenía que escribir de esta manera. Y uno puede llegar a quizás eh, pensar que alguna de ellas puede llegar a ser y no hay ningún problema en eso, ¿sí? Lo que sí quiero que pensemos es que son posturas, ¿sí? Que no hay algo claro de la escritura. Estudia la que vos, de todos estos puntos de vista, cuál es la que crees vos que se refiere con esto de mirar con cuán grandes letras os escribo. Pero es importante, ¿sí? Entender de que él estuvo escribiendo. Es importante entender lo que sigue diciendo a continuación, ¿sí? Que dice, todos los que quieren agradar en la carne, esto os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Bueno, entonces acá en este versículo 12 nos encontramos nosotros con algo bastante importante. Dice, los que quieren, ¿sí? A los que desean agradar en la carne. Y ahí va a enfocar un poco en cuanto al concepto de, recuerden capítulo 1, ¿no? De agradar. Si yo decido agradar, ¿sí? A los hombres, me hago siervo de los hombres, y si decido agradar a Cristo, me hago siervo de Cristo. Entonces, acá Pablo está dejando en claro que hay personas que van a querer agradar en la carne, a los hombres, que tiene que ver con una vanagloria de esta vida, con algo terrenal. Y dice, bueno, estos os obligan a que os circuncidéis. Y acá, esta palabra de obligar tiene que ver con demandas y con forzar. ¿Sí? O sea, lo que está diciendo es que estas personas que buscan agradar en cosas terrenales, en la carne, en ritos, en cosas humanas, dice que quieren obligar, que lo fuerzan. Imagínate vos esto, que lo que ellos planteaban es que si que el sacrificio de Cristo no era suficiente, que era necesario cumplir con los ritos de Moisés, y dentro de los cuales se encontraba también la circuncisión. Entonces Pablo lo que deja bien en claro es que ellos están obligando a que cumplan con esto. O sea, no es una enseñanza simplemente, algo que dice, bueno, si vos cumplís ciertos conceptos de la ley, vas a disfrutar ciertas cosas y si no, bueno, no la disfrutarás. No era algo optativo, sino que ellos obligaban y forzaban. Y de pronto, si la persona no cumplía con este rito o no se circuncidaba, no tenía la salvación, no era salva. Entonces, de pronto eso somete a la persona a vivir en una esclavitud de incertidumbre, de no saber
si realmente es salva o no es salva. Porque hoy cumple con este rito y mañana si no cumple con los otros va a perder esta salvación. Entonces de pronto lo que está diciendo acá justamente es que ellos estaban obligando a cumplir con todo esto. Y bueno, es justamente lo que entendemos nosotros que hace la religión. La religión muchas veces lo que hace con las personas que van a creer, ¿sí?, en este grupo, en esta religión o esta secta quizás que se plantea, es que si la persona no cumple con determinadas cosas, con determinadas obras, con determinadas tradiciones, pierde su salvación. Entonces la persona vive pensando en que cualquier momento que deje de cumplir esto, se va a ir al infierno. Y vive atemorizada, vive pensando en todo esto. Y es es tremendo pensar todo esto. Y pensar que estas personas nunca disfrutan de la paz de Dios. Nunca tienen una paz porque están descansando en sus obras. Y al descansar en sus obras hay inseguridad. Y lo que la Escritura nos habla justamente es que la única obra que es agradable delante de los ojos de Dios es la obra de Jesucristo, ¿sí?, en un sacrificio vicario. Entonces, cuando Él ocupa este lugar de todos aquellos que creemos en Él, ¿sí?, se deposita la justicia de Dios en nosotros. Entonces, Isaías nos cuenta y nos habla acerca de una verdad importante, que todas nuestras obras son como trapos de inmundicia. O sea que no hay ninguna obra que el ser humano pueda llegar a hacer para obtener la salvación. Y por más que sea algo quizás religioso, que sea algo moralmente bueno, algo que sea algo digno de imitar, uno puede llegar a decir, wow, yo quiero hacer eso. Y cumplir con estas 10, 15, 20, 50 cosas no es suficiente, porque todas nuestras obras son como trapos de inmundicia. Ninguna obra que el hombre pueda llegar a hacer puede realmente darle la justificación, el perdón de sus pecados. Solamente la obra de el Hijo, la obra de Jesucristo. Una obra completa donde nos habla de una muerte en una cruz, de una sepultura, y que nos habla de una resurrección completamente gloriosa y llena de poder. Y ese es el evangelio que la Escritura nos habla, un evangelio que tiene poder de Dios para salvación, un evangelio que puede tocar una persona completamente hundida en los más viles y bajos pecados de la sociedad y puede tener el perdón de sus pecados. No importa, Jesús cuando anduvo caminando en este mundo, ¿sí?, Él andaba rodeado de personas que eran, ¿sí?, menospreciadas por la sociedad, personas que eran quizás prostitutas, personas que eran publicanas, que estafaban a sus propios compatriotas, y Él no tenía problema de identificarse con ellos, él no tenía problema de ser Dios de ellos, Él no tenía problema de estar cerca de un leproso, porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. No importa la condición en la que vos te encuentres, delante de las personas, delante de la sociedad, lo que importa es que tu condición delante de Dios es de condenado, es de un pecador que va rumbo al infierno, y que la única posibilidad que tiene de ser salvo es de creer que nada puede llegar a ser, ninguna obra puede llegar a ser, porque está completamente separado de Dios. Y que solamente creyendo en que Jesús ocupó tu lugar en la cruz, Él puede darte el perdón de tus pecados y vida eterna. Y eso es lo que el Evangelio nos habla. Y de que una persona cuando deposita su fe en Jesucristo tiene el perdón de sus pecados, se hace hijo de Dios. Dios mismo lo decreta hijo de Dios. Y ahora como hijo de Dios tiene la posibilidad de disfrutar de una vida en este mundo pensando, ¿sí?, en lo venidero, ¿sí? Y ya no vive sometido a leyes humanas como que le van a dar algo espiritual, sino que se somete a lo que Dios establece en su palabra para disfrutar de la plenitud de la salvación. Y justamente dice, bueno, estos obligan y nada que ver tiene con el verdadero evangelio. Ellos predican otro evangelio. Y Pablo dice en capítulo 1 de Gálatas, no es que hay otro evangelio, sino que ellos, ¿sí?, están imitando el verdadero evangelio de Dios. Y dice, estas personas van a tener, ¿sí?, una severa, ¿sí?, ira de Dios, porque estas personas están
imitando el verdadero evangelio. Y el desafío es a que vos puedas conocer al Señor como tu Salvador personal, que vos puedas en un momento de este día o esta semana reconocer tu condición de pecador delante de Dios y que Él es el único que puede perdonarte y limpiarte de todos tus pecados. Y te invito a que si en un momento lo haces y querés seguir sabiendo de cómo es esto que estamos hablando, si tenés dudas acerca de todo esto, que puedas escribirnos en forma privada, que estamos para ayudarte, para guiarte a través de la palabra, ¿sí? Bueno, continuamos, dice que esto solamente, ¿sí?, lo hacen para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. O sea que este grupo de personas lo que estaba haciendo era decir que se circunciden para que no sufran persecución. O sea que lo que estaban haciendo es como que se acomodaban, ¿sí? Y como que el vivir el Evangelio es algo difícil, y como es algo difícil, hay que acomodarlo para no sufrir. Entonces, bueno, si lo que está generando persecución y sufrimiento a la iglesia es justamente que no se circuncidaron los gentiles, bueno, circuncídese, así no padecen persecución. Y se acomodan a los que le imponen esta carga. Se acomodan a este mundo, se acomodan justamente a los judíos. Y de esa forma no sufren persecución. Ahora, esto es completamente absurdo. Porque todos los que quieren vivir justa y piosamente, dice Pablo a Timoteo, padecerán persecución. O sea, el cristiano, ¿sí?, tiene que vivir sí o sí bajo persecución. ¿Por qué? Porque estamos en terreno enemigo. No somos ya de este mundo, ¿sí? Estamos en territorio enemigo. Entonces continuamente el enemigo va a atacarnos. Entonces toda nuestra vida, mientras como peregrinos que estamos en este mundo, estemos acá, siempre que nos identifiquemos con Dios y con Jesucristo, vamos a sufrir persecución. Y todos los grandes hombres de la Biblia que se identificaron con Cristo sufrieron persecución. Así que aquellas personas que te van a decir y te quieren acomodar el mensaje para que no sufra persecución, déjame decirte que está completamente lejos de lo que la Escritura nos dice, porque el cristiano siempre va a padecer persecución. Ahora, vamos a ser bienaventurados cuando sufrimos por causa de su nombre, y eso es completamente maravilloso. Sufrir por causa de Cristo es algo completamente maravilloso. Sabemos que Él mismo aprueba todo esto, que Él mismo agrada, porque Él mismo sufrió en este mundo. Él mientras estuvo en este mundo estuvo sufriendo. Continuamente hubo oposición. Y de estos grupos también, de grupos de judíos que querían que Jesús cumpla con todas estas cosas que ellos mismos habían impuesto. Ellos mismos lo perseguían. Y bueno, no somos más que nuestro maestro. Por lo tanto, si nuestro maestro padeció persecución y se murió en la cruz, sufriendo persecución, también nosotros. Pero vamos a ser bienaventurados cuando lo hagamos por causa de su nombre. Vamos a recibir justamente recompensa por hacer esto. Y Dios no es injusto para olvidar nada de lo que hagamos por Él y para Él. Bueno, acá justamente ellos querían quitar, ¿sí?, todo este problema de la persecución, imponiendo y obligando a la iglesia en la región de Galacia a que estén circuncidándose para no estar padeciendo persecución. Versículo 13 dice, porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Así que lo que está diciendo es que este mismo grupo de personas que les dicen que se circuncide y que cumplan con la ley, ellos mismos no la guardan. Y voy a decir, wow, ellos te imponen una carga que ni ellos pueden llevar. El Señor va a decir en Lucas 11:46 lo siguiente. Y Él dijo, ay de vosotros también, intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo las tocáis. Así que lo que vemos acá es que ya era una costumbre imponer cargas que ni ellos podían llevar. Y acá dice que ellos no hacían el esfuerzo por
tocar esas cargas. O sea que ellos imponían las cargas, daban cosas, pero ni siquiera se molestaban en hacer un esfuerzo por vivir eso. Recuerden ustedes que todo este grupo, ¿sí?, que se encontró Jesús, eran prácticamente, como hemos hablado un poco en Hechos, eran prácticamente políticos, eran en su proceder se manejaban como una mafia. Así que ellos hacían lo que les convenía hacer según sus propios beneficios, nada más, ni pensaban en el interés del pueblo. Así que lamentablemente nos vamos a encontrar con personas como estas. Y acá lo que dice justamente, pero quieren que vosotros os circuncidéis. Ellos no están dispuestos a cumplir con todo, pero quieren que ustedes cumplan con esto. Completamente absurdo. Y luego dice que el propósito de esto que les daba a ellos, dice, es gloriarse en vuestra carne. Lo que Pablo va a quitarle la máscara a estos falsos maestros, ¿sí?, y les va a decir que en realidad lo único que ellos estaban buscando es jactarse, es gloriarse de ello. Y esa palabra tiene que ver como fanfarronear. O sea que estaban cuando ellos se circuncidaban, fanfarroneaban de que se habían convertido más a la enseñanza que ellos estaban dando. Así que lo que ellos estaban haciendo era alarde de todo esto. No les importaban los Gálatas, les importaba el beneficio que recibían de ellos. Y eso es completamente lamentable. Porque no le importaban las personas, les importaban lo que recibían a través de ellos. Y acá era un beneficio, ¿sí?, de gloria, de jactarse, de fanfarronear, de que todo, miren lo que estamos consiguiendo, mira todo lo que nos están siguiendo. Todos ellos están siguiendo nuestra enseñanza y no la de Pablo. Fíjense ustedes cómo estas personas solamente buscaban lo terrenal. Estas personas estaban completamente arraigadas a este mundo y buscaban todo lo que en este mundo se encuentra, que es la vanagloria de la vida. O sea, todo esto muere acá. Y ellos iban detrás de todas estas cosas, mientras que Pablo iba detrás de las personas, iba detrás de lo eterno. Y realmente la motivación de Pablo, va a decir el versículo 14, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Y acá Pablo está diciendo, es como ni siquiera se nombre que yo me gloríe de ustedes. Sería como Dios me guarde de querer gloriarme de ustedes. Y esa es un poco la idea, que Dios me guarde de ser un fanfarrón por mirar atrás y ver todo lo que están siguiendo mis enseñanzas, ¿sí? Pablo dice, bueno, yo realmente quiero estar completamente lejos de todo esto que los falsos maestros están persiguiendo ambiciosamente. Yo no quiero tener nada que ver con esto. Yo lo que dice justamente, yo me glorío, ¿sí?, justamente en la cruz de Jesucristo. En la cruz, yo pongo mi esperanza y todo ahí, no en las personas y jactarme. Y luego dice, porque en el mundo me he crucificado a mí y yo al mundo. Al yo dedicarme a Cristo, al yo entregarme a Él, al yo creer en Él y abrazar todo lo que esta fe representa, inevitablemente pasa algo. Dice acá, el mundo me ha crucificado a mí y yo al mundo. Es algo recíproco, o sea, es inevitable que cuando yo estoy abrazando esta fe, ¿sí?, es inevitable que ya estoy crucificando al mundo. Es lo que veíamos un poco quizás de las obras de la carne y el espíritu. O una cosa o la otra. No hay media, bueno, más o menos tiene la carne y más o menos en el espíritu. O está en el espíritu o está en la carne. No hay término medio. ¿Sí? Y hemos planteado y enseñado acerca de esto. Bueno, acá Pablo lo que está diciendo es justamente, yo en el momento que abrazo toda esta fe, yo automáticamente, ¿sí?, estoy rechazando todo el mundo y todo lo que el mundo representa. Todo lo que puede ser la vanagloria de la vida, los deseos de los ojos, todo lo que está relacionado a trabajar para lo terrenal. Yo pongo completamente mi mirada justamente en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Así que yo no estoy perdiendo el tiempo
en estas cosas temporales, sino que yo realmente lo estoy invirtiendo en lo eterno. No, así que para mí está lejos de gloriarme en ustedes, porque yo me glorío justamente y abrazo justamente todo lo que el Señor Jesucristo representa. Así que es inevitable. Entonces, cuando nosotros abrazamos esta fe, estamos renunciando al mundo, a todo lo que el mundo representa, a todas las aspiraciones de este mundo, a todo lo que el mundo anhela allá, nosotros lo rechazamos. ¿Por qué? Porque abrazamos esta fe, y esta fe representa lo celestial, lo eterno. Entonces rechazamos automáticamente el otro. Por eso es que nosotros no podemos ser amigos del mundo. No podemos ser amigos del mundo y abrazar lo que el mundo abraza. Por eso Juan dice justamente que quiere hacerse amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios, porque no puede, o sea, o abrazás a Cristo y todo lo que Él representa, a Dios y todo lo que Él representa, y rechazás al otro, o si abrazás al mundo, estás rechazando a Dios como hijo de Dios. Y también se lo puede ver cuando habla el Señor hablando de amar a las riquezas o a Dios. No podemos tener dos señores. Y es lo mismo, o sea, acá cuando hablamos de la fe cristiana, cuando hablamos nosotros del mensaje del Evangelio, estamos hablando de que no podemos abrazar dos cosas al mismo tiempo. No podemos abrazar al Señor y abrazar al mundo. No podemos abrazar al Señor ni las riquezas, no podemos abrazar al Señor ni todo lo que el mundo va a ofrecer, nada, ni los deseos de la carne. ¿Sí? No podemos tener dos señores. Lo que está diciendo es que Pablo rechaza todo eso porque abraza la cruz de nuestro Señor Jesucristo, abraza a Él mismo, a Cristo mismo. Así que nada que ver tenía con lo que este grupo de judaizantes estaba buscando, abrazar todo lo terrenal, todo lo temporal, nada que ver tenía con eso. Fíjense que el versículo 15 dice así: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Lo que tenemos acá es que lo que está diciendo Pablo acá no tiene valor. La circuncisión es nada, dice acá. ¿No? Entonces podemos decir que porque en Cristo Jesús la circuncisión es nada. No es nada. Ni la incircuncisión tampoco no es un tema en cuestión, ni esto ni lo otro. ¿Sí? Ya hemos hablado de esto de la circuncisión en enseñanzas anteriores. Y que lo que importa es justamente esta nueva creación. Acá no está en debate qué es más importante, si la circuncisión ni la incircuncisión. Acá ese no es un debate. Acá no hay quién gana y quién pierde. Acá está diciendo que hay una nueva creación que reemplaza a lo anterior. Es justamente la iglesia, es todo esto el nuevo hombre, lo que Dios ha creado, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ¿sí? He aquí, dice justamente que Él hace nuevas todas estas cosas. Cuando nosotros nos encontramos con esta verdad, está diciendo, en comparación a lo viejo, a lo anterior, ¿sí? Dios hizo algo nuevo. O sea, ponernos a hablar de algo que ya caducó, ya no tiene sentido. Hablemos de lo nuevo, de la nueva creación, del nuevo trato de Dios con el hombre. No es que Pablo está menospreciando lo que pasó antes. Pablo de ninguna manera, ni Dios mismo está menospreciando a Moisés, ni la ley mosaica, no está menospreciando a Abraham, no está menospreciando a nada de todas estas cosas que Dios dio al principio con la nación de Israel. No lo está menospreciando, sino que eso era necesario para llegar a esto nuevo. Entonces todo eso era necesario y preparaba para esto nuevo que Él iba a crear, para esto nuevo que Él iba a hacer. Así que todo eso servía, pero en el pasado, no hoy. Hoy ya no es un tema en cuestión. Ya no es relevante hoy hablar de circuncisión o incircuncisión. Hoy lo que tenemos que hablar es de una nueva creación.
Y es justamente lo que Pablo trata de enfocar la mirada de la iglesia de Galacia. Que no estén mirando si quién tiene la razón ahí, sino más bien justamente la nueva creación. Entonces, continuamos con el versículo 16. Dice, y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos. Entonces, fíjate acá, hablamos en un momento de abrazar una fe, de que en el momento que yo abrazo todo esto, automáticamente renuncio a lo otro, que no puedo tener dos señores, que voy a amar a uno y aborrecer al otro, inevitablemente. Y acá está diciendo a todos los que anden conforme a esta regla, o sea, y los que están continuamente andando, ¿sí? A los que continuamente están andando, viviendo esta fe, viviendo, abrazando esto, esta verdad de mirar hacia lo celestial, a lo eterno, abrazar todo esto de la nueva creación y no prestar la atención a lo anterior, todos estos, ¿sí? Fíjense que dice regla. Y esta palabra regla tiene que ver con normas, ¿sí? Como a ustedes les gusta tanto seguir normas, seguir reglas, le dice, bueno, sigan estas, las otras déjenlas, las otras normas, las otras reglas que fueron dadas antiguamente, déjenlas de lado, sigan esta. Esta es la que tiene la preeminencia, ¿sí? Y eso es algo importante. Entender de que lo que debemos seguir, ¿sí? Es justamente esta nueva creación. Abrazar todo lo que ya Pablo estaba diciendo los capítulos anteriores y cómo se vive toda esta fe en aspectos prácticos, vivir lleno del Espíritu Santo, disfrutando del fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. Y por eso es que dice anden, o sea, continuamente. Hablamos también acerca de esto, que el que realmente ha conocido al Señor, continuamente está andando, buscando agradar a Dios, a su Salvador, y continuamente anda haciendo esto, y no buscando otra cosa. Y luego dice que hay dos deseos para ellos, ¿sí? Los que andan conforme de acuerdo a esta regla, paz y misericordia sea a ellos. Y acá es importante destacar que Pablo está deseándole lo mejor a todas estas personas que viven de esta manera. Una paz que va a provenir de Dios, una paz que tiene que ver con algo que más allá de persecuciones que pueda haber, va a disfrutar de esta paz interna, que es la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Es esa paz que puede dar en tiempos difíciles, en tiempos de angustia, una paz que se puede disfrutar aún en tiempos de dolor, de pérdida. Y luego dice misericordia. ¿Sí? Entonces, qué importante la misericordia para nosotros, porque nosotros muchas veces fallamos, muchas veces le erramos, muchas veces caemos y nos encontramos cayendo y teniendo y siendo miserables en ese momento cuando vamos cayendo y Dios va teniendo misericordia de nosotros. Y qué importante que es para la vida disfrutar de la misericordia, porque se renueva cada día, porque para siempre es su misericordia. Y qué importante es estos deseos que Pablo tiene para ellos y que tienen que ser también para nosotros si andamos conforme a esta regla también. Y luego usa esta expresión y al Israel de Dios. Bueno, esta expresión al Israel de Dios también ha generado ciertos puntos de vista en cuanto a esto. ¿A qué se refiere con el Israel de Dios? Si veníamos hablando de que es una nueva creación, ¿por qué está hablando acá el Israel de Dios? Si el Israel ya en cuestión de esto nuevo que se creó, ya no es un tema en cuestión el Israel. ¿Por qué lo menciona acá? Bueno, eso ha generado ciertas posturas dentro del ambiente de grandes teólogos. Y bueno, lo que voy a tratar de hacer en cuestión de esto es simplemente tratar de mencionar que, bueno, hay algunos que se refieren, bueno, que creen que el Israel de Dios es la iglesia, ¿sí? Y que la iglesia es justamente
lo mismo que Israel, es la continuación, y no que es una nueva creación, sino que es la continuación. Bueno, hay puntos de vista en cuanto a esto. Pero recuerden que Pablo está hablando a personas y muchos de ellos eran judíos. Y bueno, Pablo, como mencioné anteriormente, Pablo nunca fue la idea hablar mal de Moisés, de Abraham, de los pactos, de las promesas, de ninguna manera. ¿Se acuerdan que hablamos de la simiente? Hablamos del heredero, conceptos bien conocidos por ellos. Y Pablo va a hablar de Sara también, va a hablar de muchos conceptos del Antiguo Testamento, y Pablo no está menospreciando todo esto, sino que va a tratar de poner en alto que realmente es importante para él como judío toda su historia, todo lo que representó, porque muchos de ellos lo que esperaban era al Mesías, al Cristo que predicaba Pablo mismo. Entonces él no estaba en contra de ellos, él no era hablar mal de ellos, sino que estaba mostrando a través de esta carta de que todo desembocaba en Cristo Jesús. Y bueno, recuerdan que dentro de los capítulos que hemos estado estudiando, lo que mencionamos en cuanto a esto era que justamente todos aquellos que creemos en Cristo, ¿sí?, por la fe, somos también descendientes de Abraham. Y también disfrutamos de los pactos, de las promesas, como consecuencia de todo esto que Dios prometió. Entonces, y disfrutamos de todo esto. La realidad es esta. Cuando nos encontramos con esto, es que se puede interpretar justamente el comentario Howard Voss, F. Voss dice así: posiblemente la simiente espiritual de Abraham por la fe o el elemento creyente entre los judíos. Ryrie en la Biblia comentada dice así: los judíos cristianos, los que son de descendencia tanto física como espiritual de Abraham. Entonces puede llegar a poner en alto también a los judíos, como que también los quiere levantar en alto, no como algo que es distinto no como que es lo mismo que la iglesia, al Israel, sino como que a los que son como el remanente, ¿sí?, fiel de la nación, los que han creído justamente en el Señor, los judíos creyentes, ¿sí?, aunque son la iglesia, no es Israel. Bueno, vamos a continuar con el versículo 17. Como verán, ya estamos avanzando, llegando al final ya. Dice así: de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Y Pablo, en este versículo, lo que está tratando de hacer un énfasis es quiénes los que causaban molestias, quiénes los que estaban molestando a Pablo. Bueno, justamente era este grupo de falsos maestros que introducían, ¿sí?, estas enseñanzas, estas herejías encubiertamente dentro de la iglesia, y ellos son los que causaban molestia. Ellos son los que causan esto, ¿sí?, con sus enseñanzas, desacreditando el apostolado de Pablo, desacreditando todo lo que él había recibido de parte del Señor, de todas las enseñanzas que él había dado. Así que de pronto ellos eran los que causaban molestia. Y si ustedes, uno puede llegar a pensar, uno puede llegar a reflexionar que se encuentra uno en una discusión, en un desacuerdo, y uno va a argumentar 5 cosas, 10 cosas de por qué el argumento anterior es inválido. Y detrás de todo eso, todos los otros argumentos caen uno tras otro, uno tras otro. Cuando termina de hablar de los 10 argumentos, y con pruebas, y con citas, y con todo lo que se puede decir, a una otra persona algo tiene que decir. Uno puede llegar a ver discusiones en internet, y de hablar de cómo contrarrestan los argumentos y demás, y la persona aún así quiere decir algo, y quiere hablar. Y aunque va a discutir sobre algo que no tiene razón, que carece de fundamento y demás, y insiste, no se da por vencido, no es que, bueno, sí, tenés razón, no lo va a reconocer, va a tratar de decir otra cosa, va a querer,
Pablo dice, no, no quiero saber nada ya de estas cuestiones. Ya le argumenté, ya les dije, le escribí la carta. Todo esto es suficiente para que dejen de estar con estas cuestiones. Entonces Pablo no quiere saber más nada de todas estas cuestiones de falsa enseñanza con relación a los judaizantes. Y dice, bueno, ya nadie me causa estas molestias. Y él va a decir, ¿por qué yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús? Pablo está diciendo algo que va a patentar, ¿sí? Mi apostolado es que yo me jugué por esta fe. Esto que yo creo, lo vivo y sigo sufriendo por causa de esto. Y si vos mirás en mi cuerpo vas a ver la marca del apostolado, que a pesar de que sufrí persecución, que me han golpeado, que me han lastimado, que me han hecho un montón de cosas, sin embargo, yo sigo firme predicando a este Cristo crucificado. Y no tengo problema, no voy a acomodar mi mensaje. No voy a acomodar mi mensaje a lo que estas personas quieren. No lo voy a acomodar de ninguna manera. Voy a seguir predicando de manera fiel el Evangelio tal cual lo he recibido del Señor Jesús. Pablo dice, yo tengo acá está la evidencia de lo que estoy predicando. A diferencia de estos falsos maestros que solo buscaban acomodarse, que eran muy cómodos. ¿Cuándo llegan estos después de que Pablo estuvo en Galacia, estuvo sufriendo persecución, estuvo fundando iglesia allá, y de pronto sale de todo esto cuando dice todo el trabajo? Después de todo el esfuerzo y todo el trabajo, ¿quiénes vienen? Estas personas, con su comodidad, a criticar y decir, no, Pablo no era apóstol. No, esto está mal. No, esto, aquello también. Desde su comodidad lo hacían. Estas personas no se comprometen con la causa. Es muy común de la persona que critica todo, que no está dispuesto a jugarse por nada, que no renuncia a sus cosas. Pablo había renunciado a vivir una vida cómoda, a tener un trabajo, un estatus. Renunció a todo eso. Estas personas no renunciaban, estaban aferradas a todo lo terrenal. Y de su comodidad lo decían. Y la gente que critica lo que los demás es porque están cómodas. Desde su comodidad lo hacen. No se sacrifican. ¿Cuántas veces ves a esas personas que están criticando sufriendo? ¿Cuántas veces por causa de eso que están diciendo? ¿Cuántas veces ves a esas personas que están criticando al resto hacerlo de la forma que dicen que se hace? ¿Cuántas veces ves que están sacrificando de lo suyo propio? Por lo general no, lo hacen desde su comodidad. Y si vos ves que esta persona lo hace de su comodidad, no escuches ese mensaje, porque no está dispuesto a vivir lo que dice. Cuando ves que la persona no se sacrifica por eso que está hablando, no lo hagas. Si ves que esta persona simplemente critica y no está haciendo nada, no es digno de escuchar ese mensaje. Diferente a lo de Pablo. Pablo estuvo completamente comprometido con este mensaje. Todo su cuerpo era una evidencia, ¿sí?, visible, andante, de que él estaba comprometido con este mensaje que él mismo predicaba y anunciaba. Así que estas personas no vengan acá a criticar y a hablar después, porque yo ya argumenté con todo lo que dije anteriormente y aún testifica mi propio cuerpo que yo estoy comprometido con esta causa, con la causa de Cristo. Y versículo 18 dice, hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Y Pablo concluye ya esta carta, dirigiéndose a los hermanos, dirigiendo a todos aquellos que habían abrazado esta misma fe, que Pablo había fundado, que había predicado, y aquellos que habían creído como consecuencia de Pablo, le dice justamente, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Pablo termina diciendo que él desea lo mejor para ellos, que él les desea lo mejor a estos hermanos, a los hermanos en la fe, y realmente ese debe ser nuestro anhelo, desear siempre lo mejor para aquellos a quienes estamos ministrando, y que por más que se estén dejando influenciar por alguna persona, nunca nos desenfoquemos, siempre pongamos la mirada en esas personas, esos hermanos que hemos invertido, que hemos trabajado,
más allá que otras personas vengan de afuera y los influencien y que vengan y critiquen y le llenen la cabeza y con murmuraciones y quejas y retracciones y todo lo que se te ocurra, recordá esto, amamos a esa persona nosotros, las amamos, debemos mostrar ese amor que el mismo Pablo estaba dirigiendo y mostrando hacia esta iglesia. Es una carta, la carta a los Gálatas, que es muy fuerte, que es muy dura, que va a confrontar duramente a muchos de estos falsos maestros que hablaban cualquier tipo de herejía. Pablo iba muy duro con ellos y aún muestra y los pone en evidencia lo que realmente eran. Le quita la máscara delante de toda la iglesia y les dice sus motivaciones, qué es lo que buscaban, qué es lo que aspiraban ellos y que realmente en ningún momento tenían un interés genuino en ellos, sino que Pablo era aquel que les mostró siempre con evidencia que los amaba y que se entregó por ellos. Desde el principio hasta el final, siempre Pablo mostró, ¿sí?, ese amor, ese cariño para con esta iglesia. Recuerdan que él dice, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, ¿sí? Y esto no sería posible si él no tendría amor con ellos. No sería posible todo eso. Realmente cuando uno mira esas palabras, uno puede notar justamente que Pablo, en vez de decir, bueno, si quieren seguir esa enseñanza, síganlo, yo ya no hago nada más por ustedes, hagan lo que quieran, de ninguna manera. Dice, vuelvo a hacerlo, por quienes vuelvo a sufrir de nuevo. ¿Por qué? Porque el amor que tengo hacia esta iglesia, hacia estas personas, es mucho más fuerte que lo que ellas pueden hacer en contra mía. Y ese es el verdadero amor del cual la Biblia nos habla, que nosotros debemos amar a las personas más allá de lo que las personas nos puedan llegar a hacer. Ese es el amor fraternal, el amor que habita en nosotros y que fue derramado por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Así que así concluye esta carta. Realmente ha sido maravilloso el tiempo de estudiar la carta de los Gálatas, lo he disfrutado mucho, he estado creciendo también y he estado disfrutando también del estudio de toda esta maravillosa carta. Y bueno, realmente vamos a continuar estudiando juntos primero a los Corintios. Primero los Corintios, el primer y segundo de los Corintios es lo que vamos a continuar después de Gálatas, ¿sí? Como hemos dado un repaso, hemos estado en Hechos, primera, segunda de Tesalonicenses, continuamos con Gálatas, estamos estudiando en el sentido, en orden cronológico, como creemos que fue escrita, y ahora viene primera y segunda de los Corintios. Y bueno, vamos a terminar orando juntos y concluimos este estudio hermoso de la carta a los Gálatas. Padre nuestro, te agradecemos por tu palabra, gracias por todo lo que tú haces, gracias por este libro maravilloso que es la Biblia, que en ella encontramos un montón de enseñanzas que han bendecido nuestras vidas desde que te hemos conocido, que ha sido nuestra luz, nuestra guía. Y te agradecemos, Señor, porque tú eres fiel, porque tú obras, porque nos ministras, porque podemos crecer a través de tu palabra. Te ruego por cada uno de mis hermanos, cada oyente, cada persona que está mirando este video, que puedas bendecir su vida, su hogar, su familia, por salud, por provisión, por sustento en este tiempo, por fortaleza para aquellos que lo necesitan. Un tiempo difícil que estamos viviendo en el mundo entero y aún en Argentina, con este tiempo del coronavirus, y te ruego para que estés obrando en familias que están pasando necesidades por este motivo, personas que están enfermas, que puedas obrar en ellas, consolarlas, fortalecerlas, sanarlas también. Gracias te damos para que tú obres por todo lo que tú haces, te dejamos todo en tus manos para que nos sigas guiando en todo este día que nos has regalado. Gracias te damos por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias